sin más, doy paso al doctor Luis López Fernández, que, como ha dicho Ana, nos va a aterrizar un ejemplo concreto, bueno, seguro que más que un ejemplo concreto, ¿no? Un área que cuando todos empezamos a hablar decimos, ¿qué es eso de la farmacogenética o farmacogenómica? Que también me imagino que hablará de eso. El doctor Luis López Fernández es responsable del laboratorio de farmacogenética del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Trabaja en el servicio de farmacia hospitalaria y uno de los laboratorios se dedica a la farmacogenética. Así que sin más, te doy paso. Gracias, Luis. ¿Es esto, verdad? Está ahí el... Para pasar es esto, ¿no? ¿Sí? Vale, pues muchas cosas las ha avanzado ya Ana, con lo cual yo creo que voy a ir un poquito más rápido en algunas diapositivas. Bueno. Ya habéis visto este tipo de gráficas, ¿no? Que son de esta plataforma PubMed, donde todos los científicos que nos dedicamos sobre todo a la salud, pues miramos qué avances se han producido en los últimos tiempos o incluso mucho tiempo atrás. ¿Vale? Entonces, yo también hice una búsqueda en la que puse farmacogenómica simplemente y farmacogenética. Y lo que vemos es que hay... Esto no funciona, ¿no? Ah, sí, mira, sí. Mira, pues lo que vemos es que, pues similar a la medicina personalizada, lo que ha habido es en los últimos 20 años un crecimiento espectacular de esta subdisciplina de la medicina personalizada, que es la farmacogenética y la farmacogenómica. Y lo que vemos también es que está llegando a un estado un poquito ya de maduración, ¿vale? Pues bien, todos vosotros habéis tomado medicinas, ¿no? En algún momento, medicinas básicas, y en algún momento habéis notado que os funcionaba mal o que habéis tenido alguna reacción adversa. Sí. Habéis tomado para un dolor de cabeza, por ejemplo, y no os lo quita, o habéis tomado algo y os ha sentado mal, ¿vale? ¿Y os habéis planteado por qué puede ser o no? No, simplemente no ha funcionado y ya está, ¿no? Pues, bueno, pues lo que sabemos hoy en día es que los fármacos, aunque nos parezca que son súper eficaces, no lo son tantos. Y si lo vemos por grupos de patologías, vemos aquí, por ejemplo, que pues, de los fármacos más eficaces son los para el tratamiento de la depresión, donde solamente pues, el 38% parece que falla y a los pacientes no le va bien. En cáncer tenemos menos éxito, como todos más o menos sabéis, ¿vale? Y como son un 25%, pues va bien de primeras. Esta diapositiva es antigua, vamos mejorando estos porcentajes año a año con los nuevos tratamientos, pero evidentemente es casi, si tú coges una enfermedad al azar y el tratamiento correspondiente para esa enfermedad, tu probabilidad de que ese tratamiento te cure o te alivie el síntoma es casi como una moneda al aire. Eso que parece frívolo, pero los datos son los que son. ¿Vale? Y si nos fijamos en medicamentos que son más nuevos, los que van llegando más al mercado, vemos que esto empeora. ¿Vale? Como que todos los medicamentos que había antiguos funcionan mejor o para más gente que los tratamientos más modernos, donde vemos como, por ejemplo, esto de aquí, el esomeprazol, los muñequitos rojos que veis aquí son los pacientes a los que no les ha funcionado del todo bien o han tenido algún problema con el fármaco, y los muñequitos azules son a los que les ha ido perfectamente, como dice el desarrollador del fármaco que hace, ¿no? Y esto nos supone dos problemas. El primero es que todos estos muñequitos rojos, que al fin y al cabo son pacientes, no les estamos o curando o tratando bien los síntomas de su enfermedad. Y por otro lado, un tema económico. Cada vez el tratamiento de la salud es más caro, los tratamientos son más caros, y esto puede hacer que en algún momento el sistema colapse y tengamos que decidir no hacer determinadas cosas. ¿Vale? Otra pregunta. Cuando os tomáis algún fármaco, ¿os habéis leído el prospecto? ¿Alguno? Sí, tú sí. ¿Y qué? ¿Y te has tomado el fármaco después? Pero te lo has pensado, seguro. ¿No te lo has pensado decir me lo tomo o no me lo tomo? Porque en todos los prospectos veréis que hay todos los efectos secundarios que puede tener. Que sí, que es menos del 1%, menos del 1 por cada millón. Pero
pero dices, ostras, como me pase esto, prefiero quedarme con mi dolorcito de cabeza que ya se me pasará, ¿no? ¿Vale? Pues, bueno, o sea, otro de los problemas de los fármacos es que a veces no curan lo que tienen que curar, pero es que las reacciones adversas a los fármacos es un problema realmente importante. Podemos tener erupciones cutáneas, problemas estomacales, náuseas, pueden dar alguna fiebre, etcétera. ¿Vale? Pero no solo eso, es que la gente puede morir por tomar un fármaco determinado, ¿vale? Y aquí tenemos ejemplos, como tenéis aquí la capecitabina, que es un fármaco que se da en tumores sólidos, de quimioterapia, y bueno, es cierto que no pasa en mucha gente, o sea, no lo toméis de manera catastrofista, pero hay gente que muere, en este caso con la capecitabina, que muere de tomar el fármaco que intenta curarle más que del cáncer. Aquí tenéis otro relacionado también con capecitabina, irinotecan, y luego este otro, que es un ejemplo clásico que del año 2006, creo, en el que era un bebé que estaba siendo amamantado por la madre estaba tomando un fármaco y los niveles de ese fármaco en la madre eran tan altos que pasaban por la leche al bebé y el bebé no podía metabolizar el fármaco, con lo cual se acumulaba y el bebé murió. ¿Vale? O sea que son casos que, bueno, no se sabe muy bien en qué medida, pero que pasan. ¿Vale? De tal manera que hay estimaciones en algunos artículos que dicen que cerca de 100.000 personas mueren cada año, ¿vale?, en Estados Unidos por la toma de fármacos, ¿vale?, aunque están tomados de manera correcta y tal y como dice el prospecto. Y dice que otros 100.000 mueren debido a los errores en la medicación, ¿vale? Sin embargo, bueno, y de hecho se estima que la muerte de pacientes por reacciones adversas a fármacos estaría en número después de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer. Es decir, que si fuera una enfermedad, las reacciones adversas al fármaco sería una de las más mortíferas, ¿no?, según estos. Sin embargo, hay estudios hechos un poquito con una mejor metodología en la que estiman que no es tanto como esas primeras estimaciones hacían suponer, ¿vale? Afortunadamente. Pero no tenemos que olvidar que estas reacciones adversas existen, que están ahí y que tenemos que trabajar con ellas. Y estos son reacciones adversas y fármacos asociadas a fármacos y el coste de cada una de esas reacciones adversas que tiene el Sistema Nacional de Salud para asumirlas, ¿vale? Y veis que, bueno, que esto se trata no solamente de que estamos produciendo efectos secundarios que muchas veces son inevitables, pero otras veces no, pero que esto supone un costo realmente elevado para el sistema nacional. Y bueno, ya ha explicado un poquito Ana esto, ¿a qué se debe esta variabilidad en la respuesta a los fármacos? Respuesta entendida tanto desde el punto de vista de la eficacia como de la toxicidad. Pues aquí hay tres elementos. Tenemos el fármaco, tenemos al paciente y tenemos al ambiente y todo lo que rodea, todo lo que nos rodea. ¿Vale? Pues vamos a ir analizando un poquito cada uno de estos aspectos. Pues en el fármaco, digamos que los procesos de fabricación del fármaco están tan estandarizados que por mucho que haya variación de lotes, tal, o sea, hay tantísimos controles que la variabilidad que va a haber de un fármaco al fabricado al día siguiente es una cosa mínima, ¿vale? Con lo cual no esperamos que la variabilidad en el proceso de fabricación del fármaco sea nada relevante. ¿Qué pasa con el ambiente? Pues el ambiente sí que nos puede influir. Podemos estar tomando algún compuesto que afecte a cómo vamos a responder a los fármacos. ¿Cómo pueden influir? Pues en cómo se expresan nuestros genes. Y luego también tenemos ciertos patógenos. Hemos hablado del microbioma. Tenemos un montón de organismos viviendo en el nuestro y todo eso genera una interacción con nuestra persona, ¿vale? Y hace que pueda ser algo que influye en cómo respondemos a los fármacos.
Y como ya ha hablado Ana también, pues esta variabilidad se ha estudiado desde hace mucho tiempo y tenemos que la variabilidad en la respuesta a los fármacos se puede deber a todos estos factores. Y los médicos, los farmacéuticos ajustan la dosis del fármaco o seleccionan un fármaco u otro dependiendo de todos estos factores. Es decir, hay fármacos que se dan en función del peso, o lo que se llama la superficie corporal, ¿no? De toda la superficie que ocupa tu cuerpo, de si eres hombre o mujer, si eres anciano o eres niño, no tomas la misma medicación o no tomas la misma dosis, de si tienes otra patología asociada o si estás tomando 2 o 3 fármacos porque entre ellos pueden interactuar. ¿Vale? Entonces, todo esto es algo que se conoce bastante bien y que ya se aplica desde hace tiempo. ¿Vale? Sin embargo, veis aquí que uno de los mayores factores que afecta a cómo respondemos a los fármacos es nuestra genética, ¿vale? Nuestra propia secuencia de ADN. Y con esto, pues ahora sí que os puedo definir qué es realmente qué es la farmacogenética, ¿vale? La farmacogenética es la parte que estudia cómo las variaciones en nuestro ADN influyen en cómo respondemos a los fármacos, ¿vale? Respuesta siempre tanto en eficacia como en toxicidad. Y luego hay un concepto que muchas veces es confuso, y yo lo oigo incluso confuso en gente que sabe, que es la farmacogenómica. La farmacogenómica es algo mucho más amplio que incluye la farmacogenética dentro, pero que también nos habla de cómo la expresión de nuestros genes, que no tiene o no tiene por qué nada que ver con las variaciones genéticas, influye en la respuesta de los fármacos, ¿vale? Y aquí, en el nivel de expresión de nuestros genes, es donde sobre todo va a actuar estos otros agentes externos, como puede ser que tengamos una infección, que tomemos otro fármaco, que tomemos un zumo de pomelo, que va a hacer que varíe nuestra percepción de los fármacos, ¿vale? En definitiva, lo que vamos a intentar con la farmacogenómica, la farmacogenética, es pasar de un modelo en el que ante un diagnóstico tenemos un tratamiento y vamos a hacer en un paso intermedio un test genético que nos va a predecir qué riesgo va a tener ese paciente de no responder al fármaco o qué riesgo va a tener de sufrir una reacción adversa. Y en función de ese resultado, decidir qué fármaco damos al paciente y qué dosis, ¿vale? Básicamente eso es lo que va a hacer. Entonces, bueno, aquí os traigo una preguntilla, ¿vale? Para que participéis un poquito. Y es, por ejemplo, ¿qué porcentaje creéis que hay de personas con alteraciones genéticas en genes importantes en farmacogenética? A ver, ¿cuántos pensáis que ninguno? Vale, o sea, todos pensáis que hay algo. Menos del 5% de la gente tiene alguna variante que es importante en farmacogenética. Tampoco. El 15%. 15% ya es bastante. ¿Vale? Y prácticamente todos. Vale, pues muy bien. Veo que ya habéis escuchado la primera charla y ya sabéis que esto es así. Es decir, hay muchos genes que van a estar relacionados en cómo respondemos a los fármacos y todos nosotros tenemos miles de variantes en muchos genes, ¿vale? Pues bien, ¿qué es lo que vamos a estudiar en farmacogenética? Pues en farmacogenética vamos a estudiar, tal y como ha dicho Ana, todo este tipo de variaciones. Vamos a tener lo más frecuente, que son lo que llamamos polimorfismos de un nucleótido, que es en la secuencia de ACTGs, un nucleótido se cambia por otro, ¿vale? Eso es lo que conocemos por un polimorfismo de un nucleótido. Hay millones de estos polimorfismos descritos, ¿vale? Y el hecho de tener estos polimorfismos no implica nada. Es decir, hay polimorfismos que no tienen ningún efecto y otros polimorfismos que sí lo tienen. Entonces tenemos que estudiar caso a caso. Pero también tenemos pues duplicaciones de regiones del cromosoma, delecciones, duplicaciones de regiones que afectan a genes enteros o a veces no, inversiones, inserciones. A mí me gusta definir el genoma como un puzzle, ¿vale? Imaginaros un puzzle que en vez de ser cuadrado o rectangular fuera absolutamente lineal, ¿no? Y que la forma de todas las piezas del puzzle fuera igual, ¿vale? Pues podríais coger
y un trozo de un puzzle que ya está completamente hecho y que es como tiene que ser, cogerlo y ponerlo en otro sitio o darle la vuelta, ¿vale? Cualquier cosa puede ser, mientras sea compatible con la vida y que ese individuo llegue a edad adulta y se reproduzca, ¿vale? Pues cualquier variación que se produzca en un individuo al nacer se va a perpetuar en la especie humana, ¿vale? Siempre y cuando llegue a edad adulta y se reproduzca. Vale. Entonces, ¿qué cosas van a ser importantes en farmacogenética? Pues en farmacogenética conocemos muchas cosas de los fármacos, sobre todo los que llevan más tiempo con nosotros, ¿vale? Y sabemos que hay unas enzimas de nuestro organismo que lo van a transportar al interior celular, otras que lo van a sacar, otras que lo van a metabolizar, otras genes que van a ser la diana del fármaco. Entonces, cualquier variación genética en estos genes que sabemos que interaccionan con el fármaco, ¿vale? Vamos a poder explicarlo. Es decir, si hay una variación genética que hace que una enzima nuestra no funcione y esa enzima metaboliza el fármaco, pues evidentemente el fármaco, si no lo podemos metabolizar, vamos a tener niveles cada vez mayores y vamos a tener muchos problemas de toxicidad, ¿vale? O lo contrario, podemos metabolizarlo muy rápido, mucho más que la población general, y entonces no vamos a tener ningún efecto, ¿vale? Y este es un ejemplo bastante tradicional, que es el citocromo 2D6. Es un gen que tenemos en nuestro organismo que codifica para una proteína que metaboliza prácticamente 1 de cada 4 fármacos que hay en el mercado. Entonces, es un gen que tiene muchísimas variantes genéticas, pero afortunadamente, como está muy estudiado, sabemos qué efecto tienen esas variantes genéticas sobre la actividad de la enzima y, por lo tanto, vamos a saber cómo vamos a metabolizar esos fármacos en función de nuestras variaciones genéticas. Así, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen 2 o más copias del gen y que llamamos que tienen un fenotipo ultra rápido y que lo que van a hacer es que cuando toman el fármaco, ahora no funciona, desde aquí, ¿vale? Que cuando toman el fármaco, ¿vale? Lo metabolizan tan rápido que no llegan a tener las concentraciones efectivas, ¿vale? Aquí es donde debería estar esta curva, ¿vale? Sin embargo, hay individuos como yo, que soy lento, ¿vale? Que no podemos metabolizar, o sea, no tenemos una enzima 2D6 funcional y por lo tanto no metabolizaríamos estos fármacos y al no metabolizarlos lo que tenemos es una acumulación, ¿vale? Y nos pueden producir efectos tóxicos, ¿vale? ¿Y esto qué aplicación tiene? Pues una, por ejemplo, aquí muy evidente. Muchos de los antidepresivos y antipsicóticos se metabolizan por esta enzima y esto hace que podamos personalizar mucho la terapia con estos fármacos. ¿Por qué? Pues porque mucha gente que va con una depresión, por ejemplo, va al psiquiatra y le da una dosis, la dosis estándar del fármaco para su depresión, por ejemplo, ¿vale? Y esa dosis estándar, bueno, pues le cita al mes siguiente y le dice, bueno, ¿qué tal te ha ido? No, bien, no, estoy un poquito mejor, pero todavía no. Bueno, pues vamos a subir la dosis. Y suben la dosis. Y no, al mes siguiente, no, pues es que pero todavía no, pues le sube. Y entonces, es gente que suele tardar meses en recuperarse un poquito y en estabilizarse. Cuando sabemos que por su capacidad de metabolización de estos fármacos podemos darle la dosis que va a estar mucho más cercana a la que va a necesitar finalmente y podemos acortar esos plazos, ¿vale? Es una de las utilidades que puede tener la farmacogenética. Y ahora os voy a contar unos poquitos casos de éxito que ha habido en investigaciones en farmacogenética y que se aplican ya en la práctica clínica. Por ejemplo, este es un caso también clásico, es un polimorfismo, bueno, es un polimorfismo, es una serie de variantes aléricas en un gen que es el HLA. Bueno, os sonará chino y os da lo mismo, es igual. Quedaos con que hay una variante en un gen que lo que hace es que nos permite identificar qué pacientes no van a sufrir una reacción de hipersensibilidad cuando toman este fármaco que se llama abacavir. Este fármaco es un fármaco que se da en pacientes de VIH, ¿vale? Y que se empezó a retirar de muchos de ellos
porque había como un 4 o un 5% de pacientes que desarrollaban un síndrome de hipersensibilidad, es decir, como una reacción alérgica, y que una segunda exposición al fármaco pues, podía ser fatal. ¿Vale? Entonces, pues empezó a dar un poquito de miedo utilizar este fármaco y en muchos pacientes se retiró. ¿Vale? Gracias a las investigaciones se vio que solo los pacientes que tenían este alelo eran los que desarrollaban el síndrome de hipersensibilidad. Y ahora lo que hacemos es, antes de dar este fármaco, hacemos este test y si el paciente no tiene este alelo, se le da el fármaco con total tranquilidad. ¿Vale? Lo mismo pasa con estos otros fármacos, las tiopurinas, ¿vale? Que se emplean en enfermedad inflamatoria intestinal, pero también en determinados linfomas infantiles, en dermatología. ¿Vale? Sabemos que esta enzima, la tiopurin-metiltransferasa, es la que metaboliza estos fármacos. Entonces, hay pacientes que tienen, o individuos que tienen variantes genéticas en este gen que hacen que no funcione la enzima y por tanto no pueden metabolizar las tiopurinas. Y cuando no las metabolizas y acumulas mucho, lo que pasa es que tienes una mielosupresión, es decir, una casi eliminación de tu sistema inmune, ¿vale? Que puede incluso mantenerse de por vida. ¿Vale? Es decir, que son cosas bastante graves. Y también tenemos casos, por ejemplo, en este gen, el VCOR y el 2C9, para un fármaco como que es la warfarina, o aquí se utiliza el azenocumarol, que son fármacos, seguramente os suene más el Sintrón, o alguno de vuestros padres tal, igual está tomando Sintrón, ¿vale? Y sabéis que es un fármaco un poco puñetero porque tienes que estar midiéndote un índice y te van cambiando la dosis y cualquier cosa le afecta, ¿vale? Pues que sepáis que hay unas variantes genéticas que nos predicen qué dosis va a necesitar ese paciente, que luego va a haber que ajustarla, pero ya va a haber que ajustarla mucho menos, ¿vale? También tenemos para este fármaco irinotecan, que es un fármaco que se emplea también en quimioterapia, en tumores sólidos, y que uno de los efectos secundarios que tiene es igual mielosupresión y también, o sea, neutropenias y diarreas. ¿Vale? Y muchas veces tienen que o bajar la dosis del fármaco o quitarle porque, por los efectos secundarios, con el riesgo de que reaparezca el cáncer, ¿no? Pues también sabemos que variantes en este gen, que es el que metaboliza un metabolito de posterior del irinotecan, ¿vale? Sabemos que gente que tiene esos polimorfismos genéticos no metabolizan bien y lo que hay que hacer es darle menos dosis, ¿vale? Y, por supuesto, la DPID, que es uno de los que os he puesto en un ejemplo anterior, ¿vale? Que bueno, no solamente, o sea, en el caso más extremo, la gente puede morirse con este fármaco, ¿vale? Pero un porcentaje bastante elevado no llega a morirse, pero tienen reacciones adversas severas que luego hay que tratar, la gente se queda más tiempo hospitalizada, etc. Y podemos predecir parte de esa toxicidad mirando unas variantes genéticas en este gen, ¿vale? Y, como os decía, está la farmacogenética, es una parte de la farmacogenómica, y en la farmacogenómica también miramos expresión de genes, ¿vale? Y eso va a ser la diapositiva posterior. En esta lo que vemos no solamente es a nivel de toxicidad, sino esto es un ejemplo claro de eficacia. Es decir, muchos cánceres se producen por desregulación de vías de señalización celular, es decir, se alteran y la célula crece incontroladamente, ¿vale? Entonces, de un cáncer a otro, la vía que está alterada es una diferente. Entonces, si podemos identificar cuál es la alteración que genera nuestro cáncer, podemos diseñar y aplicar medicinas que vayan directamente a por esa vía. Y aquí vemos cómo, simplemente analizando un genotipo, ¿vale? Podemos diferenciar cómo hay medicamentos que no hacen nada, pero si analizamos por genotipo vemos cómo se diferencian claramente, ¿vale? E igual que tenemos en CARRAS, pues hay vías de señalización y sabemos qué fármaco dar o qué fármaco no dar dependiendo de cuál es la vía que está
alterada en ese tipo de cáncer, ¿vale? Y a nivel de expresión, lo que os decía, también tenemos test que ya se aplican en la práctica clínica. Entonces, este es un test, el MammaPrint es el primero que salió, ahora hay bastantes más, pero en este lo que se mira es la expresión de 70 genes y conociendo la expresión de 70 genes podemos saber qué pacientes de cáncer de mama a las que no sabíamos muy bien antes si darle quimioterapia o simplemente con la operación y quitarles el tumor ya valía, ¿vale? Pues con esta firma, que llamamos esta firma molecular, podemos ver de manera mucho más precisa si ese paciente va a necesitar quimioterapia o no la va a necesitar y se la aliviamos, ¿vale? Y luego os voy a contar unos poquitos ejemplos muy concretos de cosas que hemos hecho nosotros en nuestro laboratorio, ¿vale? Entonces esto es, bueno, esta está sacada de internet, no penséis que es ella la paciente, ¿vale? Es una mujer que tenía en ese momento 79 años, que vino con un cáncer de mama en segunda línea y al darle la primera dosis, en este caso de capecitabina, pues tuvo una toxicidad bestial, ¿vale? Y estuvo a esto de morirse. Entonces, nosotros antes de darle este fármaco, la capecitabina, a todos los pacientes en ese momento les mirábamos 3 mutaciones y esta paciente no tenía ninguna de ellas, con lo cual se le dio la dosis que le correspondía por el resto de factores. Y al ver esta toxicidad tan grave que tuvo, pues dijimos, esto tiene que ser que aquí hay algo más, ¿no? Y lo que hicimos fue mirar este gen de aquí, el DPID, que es el que os he dicho antes, ¿vale? Y vimos que tenía una mutación que no había sido descrita hasta ese momento. O sea, tenemos un montón de bases de datos con un montón de secuencias genéticas, pues nadie en el mundo hasta ese momento tenía esta mutación, ¿vale? Y lo que vimos es, podemos hacer modelados y entonces vemos, esta es la estructura de la proteína DPID, esta sería una DPID normal y esta es una DPID mutada. ¿Veis cómo toda esta zona de aquí está vacía en la mutada y aquí tenemos un montón de aminoácidos, ¿vale?, que nos faltan, ¿vale? Pues eso era nuestra manera de demostrar que se estaba generando una proteína que carecía del sitio de unión al fármaco. Entonces, si no se puede unir, no lo puede metabolizar, ¿vale? A raíz de ese primer caso, lo que hicimos fue, pues todos estos pacientes que a pesar de hacerles el test genético tienen toxicidad grave, pues vamos a intentar ver por qué es. Y así mezclamos la clínica y la investigación, ¿vale? Y hemos ido identificando determinadas variantes que se encuentran en población que atendemos en el hospital y que nos podemos encontrar en futuros pacientes. Y este es otro donde vemos una inserción de un nucleótido, ¿vale? Todos estos los hemos visto y esto nos ha permitido generar un programa que llamamos DPID+, donde vamos a lanzar un chip donde vamos a determinar todas estas variantes, porque este gen tiene como 600 variantes, no podemos analizar todas, tenemos que hacer una selección. Entonces este programa nos permite seleccionar qué variantes nos podemos encontrar en la población que es atendida en el hospital. Y bueno, aquí lo que os presento es, había una pregunta, ¿era presente o futuro? Muchos habéis dicho futuro. Yo quiero convenceros de que evidentemente es futuro, no hay ninguna duda, pero también es presente. Y de hecho, este año ha salido, a nivel de sanidad, hay un sitio donde se decide qué pruebas se tienen que hacer y qué pruebas no se tienen que hacer, ¿vale? Pues se ha actualizado la cartera de servicios, que es eso, las pruebas que hay accesibles en los hospitales, y por primera vez se ha incluido este año un concepto que es farmacogenómica, ¿vale? Por primera vez. ¿Y qué pruebas se hacen de manera rutinaria? Y todos los pacientes en toda España tienen derecho a que se les haga si se cumplen criterios. Pues esta que hemos visto, de abacavir con HLA-B, voriconazol con 2C19, etc. No voy a leer todas, pero que sepáis que por primera vez en España todo ciudadano tiene derecho a que se le hagan unas determinadas pruebas cuando va a tomar uno de estos fármacos que veis aquí, ¿vale? Todos estos fármacos.
Algunos seguramente los hayáis tomado o los tomaréis en un futuro, ¿vale? Y esto es un antes y un después, porque hasta ahora la farmacogenética dependía del lugar en el que caías. Había hospitales en los que se hacía, hospitales donde no, hospitales donde se hacía esta prueba pero esta otra no, hospitales donde no se hacía absolutamente nada, ¿vale? Y ahora, ¿vale?, todos tenemos derecho a esto, y si en tu hospital no se hace, tienen que derivarlo a otro sitio a que se haga. Y esto es como nos hemos organizado en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid va a haber cuatro nodos donde vamos a hacer todos los análisis genéticos, La Princesa, Ramón y Cajal, Gregorio Marañón y La Paz, y el resto de hospitales de Madrid que no tengan farmacogenética tendrán que derivar las muestras a su hospital de referencia, ¿vale? Y nosotros emitiremos los informes que llegará al médico. Y luego, además, dentro de la Comunidad de Madrid hay otra serie de pruebas que no están incluidas en esas pruebas obligatorias que nos obliga el Ministerio, pero que damos de más a los pacientes de la comunidad, ¿vale? Y en esto no habrá equidad, es decir, el paciente que venga a la Comunidad de Madrid tendrá derecho, pero la posibilidad de hacer estas pruebas, pero el que viva en Guadalajara no, ¿vale? Y luego también daros otro concepto que es de coste-efectividad. Hacer las pruebas genéticas es coste efectivo, es decir, uno puede pensar que hacer una prueba genética es súper caro, pero realmente no. O sea, ya os ha dicho Ana que hacer el genoma entero, hay casos en los que puede valer entre 500 y 250 euros. ¿Vale? Pues aquí estamos mirando una serie de variantes concretas. El coste puede ir desde 5 euros a 30, 40 euros, es decir, algo completamente asumible para el sistema. Y además, muchas de estas variantes en farmacogenética, como son, digamos, de línea germinal, es decir, no es como en un cáncer que te aparecen unas células pero en otras no, sino todas nuestras células tienen esa variante genética. Una vez que has hecho esa prueba, se puede quedar en tu historia clínica y va a quedar ahí, o sea, no va a cambiar con el tiempo, ¿vale? Es algo que te vale para toda la vida. Y como lo que estáis aquí es un poco para, ¿no?, ver qué es lo que hacéis con vuestro futuro, yo os voy a decir todo tipo de profesional que está implicado en la parte de farmacogenética dentro de un hospital, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenéis normalmente el médico es el que pide el test farmacogénico, es el que va a tratar el paciente y es el que pide el test, ¿vale? Pero luego va a haber un técnico de laboratorio que va a recepcionar la muestra y va a iniciar el procesado de la misma. En nuestro caso tenemos biólogos que van a hacer el análisis genético, ¿vale? Pero son biólogos que realmente son genetistas que desgraciadamente en este país no existe la especialidad de genética todavía. Igual cuando lleguéis vosotros ya existe, pero normalmente son o biólogos o químicos o farmacéuticos que tienen formación en genética y que hacen estas cosas. Y luego, en nuestro caso, es un farmacéutico el que elabora la recomendación terapéutica que le llega al médico. En otros hospitales son farmacólogos clínicos, en otros hospitales son los mismos de análisis clínicos los que hacen la recomendación, ¿vale? Y, por supuesto, bioinformáticos, porque todo esto necesita, ¿vale?, que se integre. Nosotros tenemos que mirar qué variantes son las que son esenciales y para eso, con los millones de variantes que hay, necesitas herramientas bioinformáticas, necesitas gente que controle de estas cosas. Es decir, todo este tipo de profesionales, ¿vale?, va a participar en lo más importante, que es la salud del paciente, intentar que mejoren y no empeorarlos, ¿vale? Con lo cual, como mensajes para que os llevéis, es que bueno, la farmacogenética nos va a permitir que solo en algunos medicamentos y patologías, o sea, esto no es la panacea, ¿vale?, pero nos va a permitir en algunos casos elegir un tratamiento que sea más efectivo o que minimice las reacciones adversas que tenemos, o ajustando la dosis. Es una disciplina que es poco conocida de momento, aunque ahora con esto de la carta de servicios ya todo el mundo sabe qué es la farmacogenética y se quiere meter dentro, ¿vale?, pero que tiene un potencial de crecimiento enorme. A medida que vayamos obteniendo toda la información de esos planes que os ha contado Ana, de genomas completos, información clínica, van a salir datos como churros ahí, ¿vale?
Y importante para vosotros que todo requiere de equipos multidisciplinares. O sea, ahora mismo en sanidad uno no trabaja solo, no trabaja solo el farmacéutico, no trabaja solo el genetista, todos son equipos integrados, ¿vale? Donde es necesario todo tipo de profesional. Y nada, pues luego en las preguntas ya hablamos más, ¿vale?